tardes con todos. Vamos a empezar con la entrevista a Rodrigo Morera, psicólogo clínico y máster universitario en psicología, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor e investigador de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, coordinador de la Comisión de Publicaciones y editor en jefe de la revista Revisión por Pares Veritas y Research, divulgador científico con varias publicaciones en el campo de la salud, alcohol, la validación de instrumentos psicométricos y la respuesta psicológica al COVID-19. Procederemos a grabar el consentimiento informado. Mi nombre es Yomero Ñate y el de mis compañeras de grupo Dayana Ordóñez y Magali Méndez, estudiantes en quinto semestre de la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Central del Ecuador. Le voy a brindar toda la información correspondiente para que ustedes estén en disposición de participar en esta entrevista y permitir que la misma sea grabada en formato de audio y video para su posterior análisis y extracción de las conclusiones. Esta entrevista tiene como objetivo conocer y profundizar aspectos importantes sobre la investigación científica en la psicología mediante las vivencias y reflexiones de un investigador. Por lo tanto, lo que se va a filmar hoy se va a utilizar primordialmente para fines académicos y como difusión para informar y concientizar sobre la importancia de la investigación científica en psicología. De esta manera, comprendiendo que el rol de su participación es una valiosa contribución para el conocimiento y el desarrollo de esta práctica, me gustaría preguntarle antes de comenzar si usted está de acuerdo en participar con la entrevista bajo las condiciones establecidas. Sí, estoy de acuerdo. Listo, entonces mis compañeras empezarán con las preguntas. Gracias, muy amable. No hay de qué. Buenas tardes, doctor Morera. Como primera pregunta tenemos que ¿cuál ha sido su motivación para llegar a ser investigador? Bueno, creo que esa es una de las preguntas más difíciles. Creo que llegó, eso no, yo creo que desde pequeña siempre quise ser investigador, las cosas se vinieron dando, tuve la suerte de haber estudiado psicología, algo que en la adolescencia me apasionó. Cuando me gradué tuve la oportunidad de ingresar a la docencia académica, algo que me pareció súper chévere, me abrió las puertas de la Universidad Católica, la sede Ambato, en la que trabajo hasta ahora. Hace 10 años exactamente me gané la beca de la Fundación Carolina para estudios de posgrado en las universidades de España. Yo me postulé para una maestría en psicología y no gané. Para una maestría que se llamaba Máster Universitario en Psicología, la verdad no sabía para qué era, me dijeron, nos interesa que usted venga con la beca, ¿quiere o no quiere? Bueno, yo creo que cuando uno es pobre, de un país como Ecuador un poco limitado, pues, si es la oportunidad la tomé. Cuando estudié mi maestría me di cuenta que era una maestría en investigación y con el paso del tiempo me formé en eso, en ese currículo, tenía que acabarlo. Estaba muy centrado en lo que era estadística, lo que nos encanta a los psicólogos, y en metodología de la investigación. Con el tiempo me gustó y con el tiempo empecé a darme cuenta que esa era un área que no había sido explotada en el Ecuador, que en realidad era un área que en el Ecuador no lo habíamos explotado ni comercial ni laboral, pero sobre todo profesionalmente. En esos tiempos la mayoría hacíamos la psicología de una manera muy empírica, sin algo elemental en la formación que es la evidencia. Y el tema de la evidencia es un tema que hace 10 años se discutía muchísimo, la gente no estaba muy de acuerdo con la idea de la evidencia, hablaba mucho de esta postura basada en las recomendaciones, basada en las experiencias pequeñitas, en las circunstancias donde yo probé de esta manera y me salió bien con un paciente, creo que me va a salir con el resto. Eso me llevó a vincularme muchísimo con el tema de la investigación y con el paso del tiempo a apasionarme en la investigación y a ver en eso una opción profesional como hoy en día, pues ya 10 años después, ya está mucho más consolidada. Qué interesante. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son sus líneas de investigación? Bueno, las líneas de investigación, cuando yo me fui a estudiar hace 10 años, tenía que tomar una línea por una de las líneas de consumo del alcoholismo. Me parecía algo muy interesante, tenía ya experiencias clínicas trabajando en centros de drogodependencias y pues había visto, hasta ahora lo sigo viendo desde luego, el área del trabajo del área de consumo de sustancias. Con el tiempo ha ido inmigrando esa línea de investigación ahora centrada en el tema de la salud mental,
pero sobre todo en un área importante que es el de la medición psicológica, el tema de validación de instrumentos, sobre todo con este criterio de validaciones psicométricas. En gran parte, ¿por qué? Porque para hacer investigación de alto nivel, lo primero que te piden las revistas es que las pruebas estén validadas, y si no están validadas simplemente no te aceptan. No aceptan eso en las revistas de alto impacto, no aceptan eso. Entonces, de alguna manera nos volcamos a la línea psicométrica por obligación. Ya con el tiempo nos fue gustando, pues y ahora estamos en esa área mucho más consolidados. Ok, entonces como en referente a esto, la tercera pregunta es, ¿cuáles son sus investigaciones más importantes que usted considera? Bueno, claro, de hecho las más importantes que hoy por hoy las estamos desarrollando son precisamente en el área psicométrica, y este año hemos logrado sacar algo así como 5 o 6 publicaciones. Las más relevantes están en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña, que hablan sobre validaciones de instrumentos. En mi campo, en el consumo de sustancias, hemos validado la escala, la clásica escala de Audit de consumo, y también hemos validado una escala de miedo al coronavirus. Esto lo hicimos en un trabajo, en una investigación multipaís, en el que están involucrados, estuvieron involucrados interiores del Ecuador, y hemos logrado sacar tal validado para aplicar en la población, que sí, que podríamos decir que es lo más relevante que tenemos en cuenta. Es muy interesante realmente toda esta trayectoria. Como cuarta pregunta tenemos, ¿qué características o cualidades debe reunir un psicólogo para ser un buen investigador? Bueno, esa también es una pregunta difícil. Creo que como psicólogos tenemos que tener una formación muy teórica. Como psicólogos hay que tener muy claro la teoría, especialmente las escuelas psicológicas. Quizás no todas las escuelas están alineadas a la investigación científica, pero hay que saber las escuelas. Como segundo, necesitamos varias competencias investigativas. Una de las competencias investigativas, sobre todo si se quiere hacer investigación cuantitativa, que es más del 90% del total de las investigaciones que se hacen a nivel mundial, hay que tener mucha formación en estadística. Y una de las cosas que como psicólogos debemos manejar es quitarnos de ese prejuicio de que los psicólogos no somos buenos para las matemáticas ni para la estadística. Hay que saberlo. El tercer criterio es el criterio de metodología. Hay que saber metodología de la investigación, especialmente entender qué es el método científico y cómo el método científico lo debe llevar con rigurosidad, ¿sí?, dentro de la psicología. Obviamente luego de ello ya vienen competencias más de tipo organizativas, en el sentido de aprender a escribir, aprender a redactar, aprender a utilizar normas de publicación, que también esa es una rotura de cabeza, ¿sí? Las normas APA simplemente es cómo se debe redactar, cómo se debe organizar el texto, pero eso también es una competencia. Entonces, como psicólogos hay que estar muy preparados tanto en la parte de la psicología como en las competencias específicas de la investigación, como mencioné, estadística, metodología de la investigación y estas competencias de productividad, ¿no? Leer bien, escribir, aprender otros idiomas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Muchas gracias. Continuando con la entrevista, ¿en qué se basa un investigador para seleccionar los temas de investigación dentro del campo de la psicología? Bueno, la selección de temas de investigación van variando. Pueden darse en función de las necesidades reales dentro de un contexto. Por ejemplo, yo trabajaba en un centro de drogodependencias hace muchos años y eso me llevó a la necesidad de trabajar sobre esta línea de investigación para mejorar mis competencias profesionales. También otra forma de identificar los temas es también la campo de la investigación, es decir, el ejemplo del coronavirus es ese, ¿no? Llevamos más o menos un año y medio de pandemia y a partir de al mes y medio de lo que surgió el coronavirus ya empezó a haber investigación de coronavirus.
Y ya veíamos que investigadores de las universidades más fuertes, Harvard, Yale, ¿cómo se llama? La París, ¿cómo es? Las universidades de París, las universidades de España, al mes y medio ya empezaban a publicar sobre coronavirus. Entonces había una necesidad ya real, amplia, de investigar un fenómeno que era relativamente nuevo. Entonces mucha gente que pertenecía a otras líneas de investigación se volcó por necesidad y por interés a cambiar sus líneas de investigación clásicas a las líneas sobre coronavirus. De hecho, nosotros también hemos hecho eso, claro, con un año de retraso, pero por ejemplo, finales del 2020 y principios del 2021 nos hemos votado ya por estudiar coronavirus. ¿Por qué? Porque eso es las tendencias más actuales de investigación que hay ahora, y eso es lo que está generando interés, lo que está movilizando recursos, proyectos de investigación y temáticas, y eso hace que también a los investigadores nos lean más también, porque un investigador también no solo necesita redactar, necesita difundir sus resultados y que la gente lea sus resultados. Y hoy en día la gente está interesada en temáticas sobre coronavirus. Entonces, esta forma de seleccionar temas tiene doble vía, ¿sí? Por una parte, los intereses profesionales, pero por otra parte, las grandes demandas mundiales a las que... Esto suena muy interesante. ¿Cómo cree usted que se garantiza la calidad de una investigación científica dentro del campo de la psicología? Bueno, la mejor manera de garantizar una investigación científica es respetando y teniendo cuidado, en primer lugar, en la ética, ¿sí? Eso es fundamental. Si no sabemos manejar la ética, no estamos garantizando buenos resultados. Lo segundo ya son los procesos que se conocen de validez interna, es decir, que cada tipo de investigación que nosotros hagamos debe regirse según los criterios propios de ese tipo de investigación. Por poner un ejemplo, si yo tengo una investigación con un corte psicométrico, la mayoría de los investigadores, especialistas, recomiendan que el tamaño de la muestra apropiado deben ser al menos 400 personas. Si yo cumplo o excedo este tamaño, estoy de alguna manera garantizado. Lo contrario sería que, a pesar de que me recomiendan que haga con 400 personas, lo hago con 80. Entonces ahí ya no estoy garantizado. Entonces, aquí es importante lo respetuosos que debemos ser, ¿sí? Tanto en los procedimientos éticos como en los requisitos de investigación que requiere cada tipo de investigación específica. Y si estamos hablando en mi investigación cuantitativa, que es el área que yo más manejo, estamos hablando de al menos unos 20, 25 tipos de diseños. Y cada diseño tiene unos requisitos. No son difíciles, pero cada uno tiene ciertos requisitos específicos. Mientras más cumplamos de esos requisitos, tenemos mayor probabilidad de garantizar resultados óptimos o fiables. Muchas gracias. Suena muy interesante eso de la ética y el manejo que se debe de Desde tener. luego, sí. ¿Cómo es el proceso de publicación y difusión de una investigación? Bueno, el proceso de publicación, eso es un proceso un poco complejo, ¿no? Primero hay que hacer un artículo, hay que escribir un artículo. Generalmente estos artículos son precedidos por proyectos de investigación, entonces hay que hacer primero un buen proyecto de investigación, luego pues reportar esos resultados. Una vez que ya tenemos un borrador de un artículo científico, pues hay que ver en qué tipo de revista vamos a publicar. Aquí hay que ser muy conscientes. Creo que todos sufrimos de este sesgo de predisposición al servicio del Dios. Estoy en psicología social, es decir que si yo escribo, para mí el hecho de haber escrito es lo máximo. Eso es un sesgo, no necesariamente quiere decir que sea lo máximo. Entonces sí tenemos que tener una noción de realismo y saber cuál es el potencial de nuestro artículo. Una vez que somos conscientes más o menos de nuestro potencial de nuestro artículo, pues elegimos una revista, vemos una revista que más o menos nos guste, que más o menos sea agradable o en la que me encantaría que yo se publique. Adaptamos el artículo a las características de esa revista. Generalmente son características de forma,
qué tamaño de la letra, qué número de palabras, qué número de referencias, qué interlineado así, qué normas APA, qué normas Vancouver, qué carta de recomendación. Entonces adaptamos el texto a ese tipo de revista y luego le enviamos. Entonces, una vez que se le envía, el equipo editorial generalmente lo que hace es una revisión preliminar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, revisan que el artículo sea llamativo, que sea interesante, que cumpla los requisitos de la revista, y bueno, si estos criterios cumplen, entonces el editor generalmente manda esto a pares lectores externos. También puede ser que si es que el artículo no cumple los requisitos de la revista o no es relevante, entonces lo rechaza, ¿sí? Que eso nos ha pasado 1.000.000 de veces. Y bueno, en el caso de que no lo rechacen y lo manden a pares lectores, entonces juzgan estos trabajos generalmente 2 pares independientes que no se conocen, que no conocen quiénes somos nosotros, se lo maneja de manera anónima y ellos emiten un comentario. Entonces, en función de los comentarios, estos textos pueden ser aceptados parcialmente, es decir, que hay que hacer primero modificaciones o rechazados. En el caso de que sean aceptados o aceptados parcialmente, que es lo más recurrente, entonces se vuelve a corregir el artículo con las correcciones que nos piden pues los pares lectores, y una vez que es corregido, ellos dan su punto de vista, su visto final, aceptan, y entonces el texto es aceptado por la revista. Entonces la revista hace un proceso ya de publicación, es decir, ellos publican dependiendo de la revista, todos los meses, cada 3 meses, semestralmente, anualmente. Entonces dicen, bueno, su artículo va a ser publicado en el siguiente número, que es a finales del 2021, ¿ya? Entonces le pulen, le arreglan, le encuadernan, le ponen marginación, le ponen el sticker de la revista, y finalmente eso se publica. Entonces más o menos ese es el proceso general. ¿Cuánto nos toma eso? Depende. Tengo artículos que han durado año y medio, 2 años, artículos que han durado 3 meses. Entonces depende mucho del tipo de revista, de la calidad y de la forma en que hayamos redactado. Si hemos redactado mal, pues probablemente alarga más el proceso. Si hemos redactado bien, es un tema interesante, y obviamente aquí también juega mucho el prestigio del investigador. Entonces son más atractivos. Como ecuatorianos tenemos el sesgo de ser latinos, de ser ecuatorianos, de ser un país desarrollado, y eso también genera la idea de que a lo mejor pues a nosotros o con nosotros son mucho más rigurosos que con otra persona. Entonces vamos rompiendo también eso. Este proceso se podría decir que es un poco difícil. Como cualquier proceso de alta demanda, porque al final ser un investigador involucra una exigencia que no tiene el resto de los psicólogos, es un proceso difícil. Todo trabajo es difícil. Obviamente la falta de experiencia hace que el proceso sea difícil. Pero ya también, esto también funciona a nivel de fórmulas. O sea, si uno ya tiene cachado cómo es el proceso, uno puede generar o acelerar los procesos, los temas de publicación. Uno ya conoce las revistas, uno ya tiene contactos, ya vemos cuáles son las líneas más importantes, direccionamos el texto para que sea más aceptable por el investigador, y con eso podemos reducir también tiempo. El primer año que publiqué, en el año 2017, publiqué 2 textos. El año 2020 publiqué 18 textos. Publicamos, porque no solo publico. Y este año, lo que vamos del año, ya vamos 9. Entonces también escribimos más rápido, mandamos más artículos a más revistas y mejoramos la probabilidad de producción. Muchas gracias, doctor Moreta. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta un investigador durante su trabajo según su perspectiva? Bueno, sobre obstáculos, pues hay muchos obstáculos. Desde el punto de vista como investigadores, creo que a veces los obstáculos de forma están ahí presentes, de formación más que todo. Por ejemplo, yo no sé hablar inglés, leo el inglés, ¿sí? No me pierdo cuando viajo a Europa, puedo decir cómo me llamo, pero redactar en inglés, redactar como se debe, con el contexto lingüístico británico o americano, es una gran limitación para nosotros, para los latinos. Entonces necesitamos a veces conectar con otros profesionales que han tenido esa experiencia que nosotros no hemos tenido. Entonces eso es una limitación, nos limita a publicar en inglés, aunque precisamente el reto es que publiquemos en esas revistas.
las limitaciones a nivel de estadística, ¿sí? Hoy en día la investigación ha avanzado y se está volcando mucho al análisis multivariado, ¿sí? El tema de manejar variables independientes que condicionan una variable dependiente, pero al mismo tiempo esa variable dependiente es independiente de otra variable dependiente, y al mismo tiempo entonces eso hace que exista una mayor complejidad en el análisis de datos y nos exige que dominemos una mayor estadística. Y eso también nos obliga que sea un limitante el manejo del software. Sí, generalmente como psicólogos lo que más manejamos es el Excel, pero ya hablar de software como SPSS, como MPlus, como R, que es lo que yo manejo, ¿sí? Entonces nos obliga a que salgamos de ser psicólogos y también competimos con la matemática, competimos con la informática. Y eso es un limitante, sobre todo si no tenemos idea de lo que es programación, nos puede llevar a esas limitaciones. Eso sería desde la formación. Ahora, si hablamos de otros elementos externos, pues un limitante obviamente son los recursos económicos. ¿Sí? Somos un país donde se invierte muy poco en educación. Casi siempre el profesor universitario es un profesor que tiene 20, 25 horas de clases y por ahí un par de horitas para hacer la investigación. Esa no es la realidad en los países desarrollados. El investigador tiene 4 o 5 horas, ¿sí? Y el resto de horas están dedicadas a la investigación. Entonces eso es limitante, ¿no? Ya a veces hay que renunciar a la vida familiar, a la vida personal, para poder ocupar en ese tiempo investigación. Y en el tema de recursos, nuevamente aquí en Ecuador a veces trabajamos con $500, con $1,000, $5,000, y a veces se quiere que con eso se publique, pues, para ganar el premio Nobel. Creo que nos falta un poco de realismo entre la realidad y la universidad y el investigador. En los países más desarrollados se invierten en un proyecto fácilmente $200,000, $300,000. Entonces, ese sí es un gran limitante. Creemos nosotros que precisamente debemos, desde la investigación, cambiar la cultura nacional. La gente no valora la investigación. Entonces, sí nos corresponde, al igual que ser psicólogo, ¿no? Gracias a la pandemia, es que hoy el psicólogo tiene un mejor reconocimiento social que antes. No pasa con los investigadores. Tenemos que, como investigadores, cambiar esa cultura, incluir más, precisamente, y hacer que la sociedad, ¿sí?, se preocupe mucho más en temas de investigación. Genial, doctor. Entonces se podría decir que para ser un investigador hay que tener mucho compromiso y resiliencia en parte de uno mismo. Ahora continuando con la entrevista sobre lo que nos mencionaba, ¿cómo se gestiona entonces los recursos económicos para financiar una investigación de psicología en Ecuador? Bueno, generalmente para captar recursos hay generalmente la vía más legal que se utiliza es el tema de postular por recursos. Entonces, las universidades y ciertos centros de investigación en el Ecuador lo que hacen es sacar recursos a concurso. Entonces se presentan proyectos de investigación, se ganan esos proyectos de investigación y con ellos se obtienen cierto tipo de recursos. A veces estos recursos están muy atados, o sea, es decir, es solo recursos para comprar software o solo recursos para levantar datos, ¿sí?, o solo recursos para contratar a un encuestador y todo eso. Entonces a veces existe recursos, pero no necesariamente con la disponibilidad que uno quisiera. Por ejemplo, no hay recursos para que los investigadores ganen un poco más de dinero. También hay que entender eso. O sea, si queremos más investigadores, tendremos que estimular esa parte. Esa sería una forma. La otra forma es el financiamiento privado. O sea, es decir, lo que se está dando hoy por hoy es que son los mismos investigadores los que buscan recursos, crean fondos privados o se asocian con la empresa privada para obtener recursos privados. Esto les permite financiar ciertas investigaciones. Esto da cierta libertad porque esto puede incluir tener un ingreso extra, por ejemplo, que puede tener el investigador o los auxiliares de investigación, o esto puede permitir, qué sé yo, mandar a traducir esto a una empresa especializada de traducción académica y que lo traduzcan a un inglés, como les decía, con ese contexto.
y eso va a facilitar la investigación. Y lo que también se hace es la investigación por amor a la investigación. Nos unimos un grupo de investigadores que no ganamos nada y nos interesa obviamente publicar, nos interesa obviamente desarrollar, crecer en ese aspecto, ¿sí? Lo financiamos nosotros mismos, ¿sí? Investigaciones que pueden costar $500, $600 entre todos, y pues sacamos adelante ese tema. Eso de alguna manera es bueno y es malo. Es bueno porque nos permite a nosotros como investigadores estar en la vitrina, ¿sí? Y yo estoy conversando con ustedes precisamente porque he logrado llegar a la vitrina. Si no hubiera llegado a la vitrina, pues no estaría hablándoles a ustedes. Eso es bueno, pero también es malo, porque mal enseñamos a las instituciones que en vez de invertir dinero en apoyarnos, utilizamos el tema de invertir y que ellos canalicen recursos, a veces hasta para trivialidades. Ese es un juego de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, en algún momento puede ser que los investigadores desarrollen tanto, crezcan tanto, que pues terminen emigrando. Entonces, hay que ser cuidadosos también de esa área. Entonces, más o menos, es el tema de los recursos. La mayor parte de mis investigaciones son autofinanciadas. La mayor parte son autofinanciadas. Hemos tenido un par de ocasiones algo de financiamiento. Ahora estamos pujando por un financiamiento con la Universidad de Lovaina a través de un proyecto de investigación con la Universidad de Ibagué en Colombia y la Universidad de Lovaina. Pues entonces esperamos pues a ver qué ganar ese tipo de recursos. Pero son oportunidades que no son frecuentes y hay que tener mucha experiencia para ese tipo de adquisiciones de recursos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Entonces, gustaría también ver cuáles son los principales fallos los que cometen los estudiantes para elaborar sus tesis. Uy, ¿por dónde empezamos? Creo que ahí la entrevista tiene que ser de 1 hora. Creo que hay muchos fallos, ¿no? Bueno, no todos los estudiantes cometen errores porque lo quieran cometer, desde luego. Creo que las universidades que contemplan la institucionalidad como tal, los profesores, la infraestructura no está preparada para investigación de alto nivel. Eso se va traduciendo o se generaliza también a los estudiantes. Entonces no tenemos una cultura, tenemos profesionales bien preparados, y si no están bien preparados los profesionales, no están enseñando bien la metodología de la investigación. Y si no están enseñando bien la metodología de investigación, el estudiante no aprende y por ende va a cometer errores desde la selección del tema, desde la selección de la metodología, desde el cálculo del tamaño de la muestra y ese tipo de cosas. Lo que yo puedo decir de mi experiencia es que el principal error que se comete es que los estudiantes se preocupan mucho por el tema de investigación y no por la pregunta científica. Incluido yo. Todo el mundo dice, es que necesito un tema para investigación. Ese es el principal error. Uno no debe empezar por el tema de investigación. Uno debe empezar por el problema y la pregunta. Es decir, ¿qué quiero demostrar? Y producto de lo que yo quiero demostrar, va a salir el objetivo general, va a salir la hipótesis, y con la hipótesis va a salir la metodología. Entonces, con la metodología sabré qué tipo de investigación es, cuánto tamaño de la muestra necesito, qué pruebas estadísticas debo realizar, qué instrumentos debo utilizar, cómo levantar eso, ¿sí? Y cómo analizar esos resultados. Y cuando he hecho eso, ahí recién al final debería colocarse el tema de investigación. Entonces, no se empieza por el tema, se empieza por la pregunta, por la observación y por la pregunta. Muy interesante esto. La verdad que yo de mi parte no sabía que se empezaba por la pregunta de investigación, pero es un dato que tomar en cuenta para mi futura tesis de los próximos bueno, así años. Es. Claro. Si me permiten opinar, en los años que llevo investigando y dando materias de cátedra, creo que el principal error es empezar por el tema. Hay que empezar por la observación y por el problema, por la pregunta de investigación. Muchas gracias. Y por último, ¿qué consejos le daría a estudiantes que en el futuro quieran encaminarse a la investigación científica? Bueno, yo creo que, si soy investigador, obviamente debo jalar el agua a mi molino. O sea, creo que ser investigador no es una mala profesión, es gratificante, hay muchas plazas de trabajo, hay mucho espacio profesional.
Obviamente hay que prepararse muchísimo, ¿sí? Como les comentaba, quizás las materias que menos nos gustan, como metodología de la investigación, psicometría, estadística, metodología de la investigación, titulación, esas deberían ser prioritarias, porque esas son las que te hacen investigador, ¿sí? Y a futuro seguir formándose, ¿sí? Seguir una maestría vinculada a la investigación es importante. Leer artículos científicos, leer a los investigadores, siempre actualizarse. Yo soy un defensor de lo que se conoce como psicología basada en la evidencia, es decir, que mi quehacer profesional debe tener como puntal la evidencia y manejarme según ese criterio. Y claro, adscribirme a grupos de investigación, ¿sí? Formarnos también informalmente, seguir estudiando. Eso es importante. Un investigador siempre tiene que leer, siempre tiene que actualizarse, mucho más que probablemente el psicólogo. Muchas gracias por su colaboración, doctor Moreta. Con esto ya entendemos que un buen investigador siempre tiene que adaptarse al contexto, estar en constante actualización, tener ética y basarse en los criterios de validez interna, como nos mencionaba al principio en las preguntas que plantearon mis compañeros, además de ser conscientes también del alcance de lo que está escribiendo, por así decirlo. Así es. Sí, exactamente, han captado la idea. Claro, y además de que siempre debemos basarnos, ¿no?, en el conocimiento científico. Así es, sí. Bueno, si queremos hacer investigación científica, el método científico es la madre de todo lo demás. Ahora, si no queremos hacer investigación científica, pues hay otros métodos. Pero no podemos hacer investigación científica si no utilizamos el método científico. Claro, siempre respetando, ¿no?, los principios de la ética, sobre todo cuando se hace investigación esto con participantes, siempre respetando cada uno de los principios tanto del investigado como del investigador. Eso Así también es. yo creo que, como usted lo mencionó, es muy importante porque siempre debemos manejarnos en esto de la ética, sobre todo que tenga la validez, nuestra investigación tenga la validez y sobre todo el contenido científico que debe contener una investigación en sí, para que obviamente transmita un conocimiento bueno. Así es, la ética es importante. Aquí en psicología hay dos puntales importantes de la ética. Hay dos instituciones fuertes a nivel. Una es la APA, ¿sí?, que tiene muy clara cómo debemos llevar a cabo la ética en la investigación, y otra es la Convención del CINTI para la investigación con seres humanos. Entonces yo creo que es importante que revisemos siempre esos materiales, que adaptemos nuestras propuestas precisamente a lo que nos están pidiendo estas grandes convenciones. Y claro, cuando nos ajustamos a la hora de publicar es más fácil. Bien, creo que eso sería todo. Muchas gracias de nuevo. Sus conocimientos van a servir para seguirnos formando académicamente.